Dentro de esa palabra poder hay una gama de pensamientos que pueden girar. Y quiero que nos enfoquemos en esa expresión, poder. Y luego imaginarnos así con el brazo y decir, poder. Y considerar que esta es una palabra que, por cierto, vamos a usar un pasaje bíblico que lo vamos a leer en el caminito. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. En el camino usted se alista porque en el camino lo vamos a leer. Y queremos pensar que cuando hablamos de la expresión poder, y vamos al diccionario, que no son palabras que nos inventamos, están allí. La palabra poder significa habilidad, pero también significa mayor fuerza en relación con otro y superarlo. Yo quisiera que alguno de ustedes venga aquí conmigo y tomemos un pulso, pero mándeme a una persona que sea débil para que yo lo pueda votar. Sí, me doy a entender, porque cuando hablamos de poder es alguien que desde que lo ve dice, no, este está vencido, y pa, de acuerdo, entonces no voy a luchar con alguien que puede más que yo, porque yo puedo medir si aquel tiene más poder que yo y sé que me va a votar. Entonces, cuando hablamos de poder es eso, la habilidad o la capacidad que yo tengo para superar lo que otro es y lo que otro tiene. Y cuando hablamos de la vida cristiana tenemos que pensar que el cristiano debe tener un poder que pueda superar al poder que tiene el diablo. Parece muy grande la camisa, ¿verdad? La iglesia debe tener un poder que pueda superar el poder que tiene el diablo. ¿Sabe una cosa? Que el diablo está supeditado, o sea, que el diablo está con límite. El diablo no tiene toda libertad para hacernos daño. Lo digo otra vez, el diablo no tiene toda libertad para hacernos daño. Lo digo otra vez, el diablo no tiene toda libertad para hacernos daño. Pero sí ocasiona daño a aquellos que se duermen. Acuérdense que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y dicen por ahí que el cristiano que no ayuna, dicen, usted ya lo sabe más, ese texto. Entonces, cuando pensamos nosotros en poder, tenemos que empezar a reflexionar. La iglesia tiene un poder que se le ha otorgado desde que fue redimida. O sea, en Cristo tenemos que poder, tenemos la habilidad para vencer ¿a quién? Al diablo, que el Señor lo reprenda. Algunos le tienen miedo, ojalá que de verdad. Entonces, tenemos poder para vencerlo a Él, así se dice en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saberlo y luego buscar qué cosas nos hacen poderosos para que eso no sea solamente palabra, sino cosas que se puedan demostrar. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia, diga conmigo, la iglesia tiene autoridad en Cristo para destrucción de fortalezas. Amén. La iglesia tiene autoridad en Cristo. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer, pero en Él la iglesia tiene poder y tiene autoridad para destrucción de fortalezas. O sea, por alta que esté la cerca, la iglesia puede derrumbarla en el nombre de Jesús. De eso se trata con esto. Si pensamos entonces que el poder que reciben los cristianos proviene de Dios y es a través del Espíritu Santo. Y este poder sirve para servir, para soportar los sufrimientos ante las dificultades. También sirve para perfeccionar a los santos, ayudándoles en su debilidad para no caer. Pero también sirve para encontrar una manera de relacionarnos con Dios a través de la oración. O sea, para encontrar dominio en la oración. Cuando usted no sabe qué decir, el Espíritu Santo le ayuda para que usted sepa qué decir, hasta en la oración. Y también para vencer toda tentación. Amén. Ya entendimos quién es el que da el poder. ¿Qué dice? ¿Quién es el que da el poder al cristiano? O sea, al cristiano quien le da el poder es el Espíritu Santo. Otra vez, al cristiano
Quien le da el poder es el Espíritu Santo y le ayuda para soportar, para servir, para perfeccionar su propia vida, para poder orar y para entender la tentación y decirle: no te necesito, en el nombre de Jesús. Estamos confiando entonces en qué consiste el poder que tiene la iglesia. ¿Cuántos quisieran ser así poderosos que el enemigo no les haya entrado? Levanten la mano los que quieren confesar hoy, que quieren ser poderosos, que el enemigo no les haya entrado. ¿De acuerdo? Entonces dígale al que tiene a la par de usted: pégate a Jesús y llénate del Espíritu Santo y serás invencible. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Pégate a Jesús, llénate del poder del Espíritu Santo y serás invencible. Porque tenemos el poder, tenemos la promesa del poder. Y entonces lo que tenemos que hacer es empezar a tomar lo que nos corresponde. Diga conmigo: lo que nos toca es empezar a tomar lo que nos corresponde. Lo que pasa es que el diablo nos está pasando la cola por el cerebro y piensa que no servimos para nada. Si es que tiene cola, por cierto. Yo no creo que tenga cola, así lo dibujan los que no hayan que inventarse. Pero nosotros sabemos que tenemos un poder que tenemos que conquistarlo. Y se puede, tenemos promesas y nos va a ayudar. Entonces, poder sería entonces la capacidad para dar testimonio, que significa para que la gente vea y para quien quiera vea y para que el diablo vea que nosotros somos inamovibles. Amén. Somos inamovibles. Jesús dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para que ustedes puedan dar testimonio de mí. Hechos 1:8. Y dicen: no vayan a ningún otro lado, sino hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Y ahí está en Lucas capítulo 24:49. Palabras dichas a los discípulos, pero escuchadas por nosotros, y también son promesas para nosotros. Así que podemos recibir el poder que viene del cielo y vamos a ser invencibles. Espero que al final podamos considerar lo que estoy tratando de decir. Hermano amado, cada cristiano debe fortalecerse en Dios. Cada cristiano. Diga conmigo: cada cristiano. En ese caso sería de manera individual, ¿verdad? Entonces no le toca a usted dejarse llevar por la chaqueta del pastor para cubrirse con el poder del pastor, porque usted también, como creyente, tiene el derecho y el privilegio a fortalecerse en el poder que da Dios. No es solo para el pastor. El pastor tiene su privilegio, pero diga así conmigo: yo también tengo el mío. Amén. El pastor tiene el privilegio suyo, pero yo también tengo el mío. Y como creyentes en el mismo Dios, al pastor se le dio la responsabilidad de dirigir la iglesia y cuidar la iglesia, y a cada creyente de atender el pastito que el Señor le está mandando para alimentarse y así servir como debe ser. Está robusta en el nombre del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana no se trata solamente de formar grupos. Eso es fácil hacerlo en cualquier lado. Formar grupos, formar una organización, formar una corporación con nombre y apellido como es nuestra iglesia. No se trata de eso. Se trata de ser el poder, el pueblo de Dios con poder y con autoridad para paralizar los planes del diablo. Sí saben qué dije, ¿verdad? La iglesia no es llamada para formar un grupo. Puede tener 1,000, 2,000, 10,000. La iglesia no es llamada para formar grupos. Tener un libro ahí que parece libro de museo, lleno de firmas y nombres. No es para eso. La iglesia es llamada para, diga conmigo, la iglesia es llamada para ser el pueblo de Dios con poder para paralizar los planes del enemigo. Y de esa manera realizar la obra que el Eterno espera que la iglesia haga en su lucha, por supuesto, y saber que su lucha no es carnal, sino espiritual. La lucha de la iglesia, diga conmigo, la lucha de la iglesia no es carnal, es espiritual. ¿De acuerdo? Las fuerzas físicas puede ser que desmayen.
las fuerzas espirituales son invencibles. Entonces tenemos que fortalecer el lado espiritual. Aquí tenemos la responsabilidad, entonces, diga conmigo, cada cristiano debe fortalecerse en Dios. En otras palabras, diga conmigo, yo debo fortalecerme en Dios. Otra vez, yo debo fortalecerme en Dios, porque a mí se me dio un poder y una autoridad para frenar los planes del enemigo. Sé lo que les estoy diciendo. Estoy convencido de lo que les estoy diciendo. Sé que funciona la iglesia con poder. La iglesia tiene un poder que cuando lo pone en evidencia, cuando lo conoce y lo echa a andar, la iglesia es un pueblo inamovible. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Ahora sí llegamos al texto. Y en el texto que tenemos para esta ocasión, espero que con toda esta introducción podamos tomar muchas ganas para leer el texto. Dice el texto que vamos a leer hoy. Este texto nos invita a buscar la fuente de ese poder y nos dice así. Si quieren lo leen conmigo, quiero escuchar su voz mientras que leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas palabritas que habla Pablo aquí, en cuanto a principados, gobernadores, huestes espirituales, solo son cuestiones que Pablo está tomando para pensar en el dibujo que se le planta a los lectores primarios. Ellos saben de qué se trata cuando se habla de distintas maneras como está organizado el ejército al que Pablo le está dirigiendo esa palabra. Ellos están organizados, pero bien estructurados. Entonces Pablo lo que está haciendo, como alguien que conoce la organización militar, le dice, así están organizados los grupos que sirven a Satanás. Pero desde este punto de vista está pensando que la lucha nuestra no se trata con problemas de la carne simplemente, sino hay fuerzas espirituales que están por encima de nosotros que no podemos visualizar con los ojos carnales. Y eso es lo que el escritor quiere decirnos. Entonces, tomando en cuenta aquí, tendremos que tomar algunas consideraciones. Y lo primero que quiero que pensemos es que hay poderes infernales que encubiertamente operan. Poderes infernales que encubiertamente operan. Y ahorita viene una idea o viene un recuerdo a mi mente. Nosotros caminamos por senderos donde sabíamos que habían responsables de hacer limpieza en ese sendero. Y algunas veces nosotros, entre mis hermanos y algunos compañeros, hacíamos ciertas trampitas para decirle a los responsables de ese terreno que ya era tiempo de limpiarlo. ¿Y sabe qué hacíamos? Tomábamos una cuerda de un extremo al otro del camino y poníamos un hilo invencible. Y cuando alguien iba caminando, ¿qué cree que pasaba? Se caía. Y eso venía en mi mente ahorita. Usted dirá, son picaradas de patojos. Pero vino a mi mente para pensar que el enemigo, cuando vamos por senderos que son no tan claros para nosotros, nos tiende trampas. Y cuando menos sentimos, estamos visitando a que nos arreglen la boca. Amén, mis hermanos. Copiamos eso que estoy tratando de decir. O sea, el enemigo nos pone trampitas que no las detectamos nosotros a simple vista. Como nos metemos en el sendero sin limpieza, entonces lo que hacemos es caer. Y nos caemos de nuestras propias canillas, dice alguien por allá por mi tierra. Nos caemos de nuestros propios pies. Amén. Entonces, hermanos amados, el enemigo opera encubiertamente en las personas que infestan
los sentimientos para que estos provoquen a otros en un ambiente de discordia que no solo son carnales, que denigran la personalidad del creyente infectado, sino que interrumpe el buen funcionamiento de otros. Se lo voy a decir de una manera más simple. Hay cosas que, no le voy a decir a usted para no mancharlo, hay cosas que operan en mí, que son carnales, que a usted le hacen sentirse molesto conmigo. Deje de mí para no afectar a alguno de ustedes. Hago algo que a usted no le cuadra. Y usted dice, es que eso que hace ese hermano no me gusta. Eso me saca de casillas. Y si ese hermano sigue llegando a la reunión, yo quizás me voy a retractar. Porque no tengo paz. Al ver al hermano siento que algo no cuadra. Quiero que sepa, mi hermano, esas son operaciones del enemigo para sembrar en nosotros sentimientos que manchan la imagen del cristianismo y la gente se confunde y ¿sabe qué hacen? Los que no tienen fe bien cimentada, se van. Por eso estamos pensando en el año del reforzamiento y pensar en una fe firme y cimentada. Cosa que no nos quede a nosotros ninguna duda que los que se quedaron en esta casa es porque sí saben para dónde van, saben de dónde vienen, saben con qué poder cuentan y son inamovibles porque cuentan con el poder de Dios, pero no porque les gusta el modito del pastor ni de las familias de la iglesia, sino porque han arraigado su fe en Cristo y han puesto sus pies sobre la roca, se han llenado del poder que deben tener y no le ponen cuidado a ningún puchero de nadie, porque han puesto sus ojos en el Señor. Amén. Eso significa que la iglesia que está cimentada en Cristo no va a empezar a ver los comportamientos de la gente, porque esos comportamientos de la gente pueden ser la colita del diablo que está sobando en la espalda a alguien para que se porte mal y eso se pasa llevando a otros. ¿Pasa o no pasa eso? ¿No acaso el comportamiento de alguien nos afecta? Decimos, no es que. Por eso es que no hay que ver la espalda ni la cara de los demás, hay que ver el rostro de Cristo. Y si vamos a ver la espalda de alguien, que sea Cristo, porque Él pone su pie firme y donde Él lo pone, lo puedo poner con confianza porque es camino correcto. Entonces, mis hermanos, diga conmigo, nos corresponde poner nuestra fe en Cristo para no ver los defectos de los demás que son propiciados por el mismo demonio. Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, mis problemas no son contra la hermana. Es el diablo que está poniendo en la hermana comportamientos que no son correctos para desorientarme a mí. Y en cambio de que yo mire a Cristo avanzar, miro a la hermana que no pasa de donde está y me quedo igual con ella. ¿Alguien está escuchando el mensaje hoy? ¿Pasa eso o no pasa? ¿Alguien me puede decir que algunos se han ido de la congregación porque han puesto los ojos en otros? ¿Sí o no? ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí ha pasado. Ahora pregunto, ¿será que el hermano es el que está emproblemado o no será que el diablo es el que está interesado en botar a la iglesia? Entonces, como cristianos entendidos, vamos a decir no, nos vamos a dejar dominar por pensamientos porque pueden ser provocados por el mismo diablo. Vamos a empezar a actuar con una mente positiva, con nuestros ojos hacia Cristo, porque Cristo es alguien perfecto, que no falla. Y todo aquel que lo vea a Él en el caminar diario, no tropieza. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, hay poderes infernales que encubiertamente operan también en los sentidos. En los sentidos. Eso quiere decir que algunos de nosotros somos tan débiles que un simple saludito nos desmaya. Es que no me saludó el pastor. Y ya voy a platicar con el pastor y vamos a ver qué está pasando. ¿Pasa o no pasa? O sea que el enemigo se interesa en los sentidos de la gente, en los sentimientos de la gente. Y es que nosotros somos de respeto y merecemos un lugar de buen trato. Diga conmigo, somos de respeto y merecemos un lugar de buen trato. Y muchas veces el diablo, como lo sabe,
como se lo hemos dicho nosotros, entonces espera que nosotros seamos respetados y de buen trato. Y cuando nos tratan como no esperamos, ¿qué pasa? Empezamos a buscar una puerta para salir. Y le empezamos a dar gusto ¿a quién? Al diablo. Que el Señor lo reprenda en esta tarde. No tiene parte ni suerte en esta congregación. Amén, mis hermanos. Lo puede gritar conmigo. El diablo no tiene parte ni suerte en esta congregación, porque esta congregación le pertenece a Cristo. Y si Él es la cabeza de la iglesia, esta iglesia va a estar en poder y en victoria para la gloria del nombre bendito de nuestro Redentor. Amén. Y es interesante que entendamos aquí, porque cuando pensamos en esta situación, hay poderes infernales que desvían al creyente del propósito de Dios. Que estas, digan conmigo, son estrategias que el enemigo pone para que el creyente opere por sus mismos instintos y apetitos. Y que el creyente sea pasivo en su vida cristiana. Los que saben de contabilidad pueden pensar qué significan esos números pasivos. Podemos pensar que algunas veces el diablo los pone a nosotros en un suspenso, ni para aquí ni para allá. Y somos tan bonitos que decimos, ¿sabe qué? Denme un tiempito. Espérenme un poquito, yo les voy a avisar cuando estoy listo para hacer algo. Sin darnos cuenta que el enemigo nos está adormeciendo. O sea, tocando nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, sin saber nosotros que el Señor no nos llamó para estar así como agua mansa. Nos llamó el Señor para estar siempre corriendo. Agua viva que por donde quiera que pasa produce bendición para cuantos están en el camino. Hermanos en el Señor, somos una iglesia que es llamada para ser bendita, bendecida y para bendición. Y para eso necesitamos tener el poder del Espíritu Santo para ser una iglesia poderosa y que tengamos victorias, siempre victorias en Cristo Jesús. No importa que tengamos problemas porque no dejamos de ser humanos. No dejamos de ser gente con sentimientos. Pero el Señor se va a encargar de controlar mi comportamiento y también sus sentimientos para que eso ya no nos afecten, porque hemos puesto nuestros ojos en el Señor. El enemigo está buscando disimular a los creyentes con hábitos y comportamientos que parecen inofensivos. Porque yo puedo decirle esta palabra a alguno de ustedes: hermano, si en algo cree que lo he ofendido, perdóneme por favor. ¿Cómo va a ser posible que usted tenga la boca así conmigo si yo me lo he ofendido en algo? Entonces es falta de respeto que yo le diga: usted es el único loco, usted que está enojado sin saber yo por qué. Y yo le digo, para acabarlo de arruinar, le digo con otra ofensa mayor, le digo: si en algo le he ofendido, perdóneme. Y usted dice: pues que te perdone Dios. Yo no soy quien para perdonar. La hizo el diablo. No tenga pena, hermano. No se preocupe. Pero me está hablando como que tiene un gran bocado en la boca y no me quiere dirigir la palabra. Por compromiso. Parece que arruiné el culto, mis hermanos. Quiero decir con certeza, todo eso el enemigo lo tira entre nosotros para desorientarnos y hacernos perder paso. Pero en el nombre del Señor estamos en victoria. Amén, estamos en victoria. Y aquí vamos a pensar que cada uno de nosotros vamos a llevar una vida no conformista, no malhumorada, no monitoreada por el diablo, sino dirigida por Cristo. Y a pesar de que no tengamos fuerza, vamos a decir: estamos en victoria. Estamos en victoria. Y aunque el diablo no lo quiera, estamos en victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Contamos con el poder que da Él. Así que vamos a hacer una iglesia que vamos a ir avanzando. Por eso mismo es que el Señor nos está alertando para que podamos actuar para ser una iglesia saludable. Diga conmigo: el Señor nos está alertando para que seamos una iglesia
saludable. Esto quiere decir, mi hermano, que si yo sé que mi comportamiento le afecta a usted, trataré la manera de no seguirlo haciendo para verlo contento a usted. Y usted va a tener un corazón para perdonarme a mí y decir, no, hermano, bienvenido a esta iglesia que te ama en el nombre de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame un abrazo y mi hermano serás. Amén. Y empezamos a cantar, dame un abrazo y mi hermano serás. Así que tenemos que luchar por ser una iglesia saludable. Esa es la visión que tenemos como iglesia. Cada creyente tiene la responsabilidad de discernir bajo qué influencia está realizando su propia vida. Usted sabe que los frutos de la carne están bien claros en el libro de Gálatas, bien claros. Váyase usted a Gálatas 5 y lea todas las obras de la carne. Y marque cada una de esas. Tome un lapicero de los colores que quiera. Y los que se empiecen a relacionar con su comportamiento, márquelos. Tengo envidia, tengo celos, me gusta la discordia, me gusta todo eso. Lo que menciona la palabra allí. Y si usted se identifica con esas cosas que dice la palabra allí, usted está siendo manipulado por el diablo. Gente que con nada se molesta. Váyase a Gálatas 5, ¿qué dice al respecto? Y empieza a identificarse usted. Porque cada creyente tiene la responsabilidad de discernir bajo qué influencia está realizando su vida. Eso no es cuestión de que me señalen. Me pueden poner disciplina las que quieran. Eso no me va a arreglar la vida. El que tiene la maña de pecar lo va a seguir haciendo cuando le quiten la disciplina. Y es más, va a aprovechar la disciplina para embadurnarse como quiera. La disciplina no arregla los problemas. Sí arregla los problemas que alguien se vea al espejo y diga, ya me enteré que lo que estoy haciendo no es de Dios. Y esto me empieza a dar un poquito de pena y preocupación. Debo cambiar. Nadie se tiene que meter con su vida. Usted sí se tiene que meter con la suya. Y usted está autorizado para meterse con su propia vida y decirse a usted mismo en el espejo, esto lo tenés que cambiar. Esto está malo. ¿De acuerdo conmigo? Porque usted es autor de su camino. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar también que cada creyente es responsable de distinguir si las obras de la carne imperan en su vida. Cada cristiano es responsable de tomar los consejos bíblicos. Cada cristiano es responsable de reforzar su vida espiritual y también de controlar su relación con Dios. Cada cristiano. El mensaje del pastor es así. No es una conversación con uno, pero cada uno de los oyentes es responsable de decir, esto lo dijo por mí. Y me encantaría que usted me diga, por mí está hablando el pastor hoy. Y yo digo, bueno, sí, por usted. Pero no porque estoy señalándole a usted, sino que el Señor le llama a usted a hacerse un examen usted y pensar quién opera en su vida, porque usted es el responsable de seguir así o darle un cambio a su vida. Nadie más. Yo puedo predicar el año entero y usted sigue como quiera, pero no se trata de eso, se trata de hacerle un giro a la vida. A la altura del tiempo en que estamos, deberíamos tomar la advertencia y el consejo que el Eterno nos está impartiendo. Y aquí volvemos a repetir el texto. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, la fuerza que da el Espíritu de Dios. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya dijimos un poco al respecto, porque tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. O sea que nuestra lucha es directa al diablo contra nosotros. No son los hermanitos, no es nuestro propio sentimiento, no son nuestros problemas personales. Hermanos, hasta los deseos de comer bastante cuando hay ayuno, hasta eso interviene el diablo. Nada, ni un día amanecemos con hambre. El día que nos toca ayuno a las 4 de la mañana, santo, mi estómago parece concierto. A usted no le pasa, a mí sí. El día que me toca ayunar, ese día es el más difícil para mí. ¿Por qué será?
Es que el estómago ya sabe que va a tener hambre mañana. No, el enemigo ese día, y es más, ese día comienzan a cocinar en la vecindad los gustos que usted tiene para su comida. Y usted tiene una tentación infernal en donde quiera que está y no puede ayunar con confianza. ¿Pasa o no pasa? Hasta en eso, mis hermanos, tenemos que entender que la lucha es contra el mismo diablo que está interesado en botarnos. Pero estamos declarando que está derrotado y la iglesia está en victoria. Amén, la iglesia está en victoria. Desde este punto de vista de advertencia, estamos ante una lucha declarada contra los poderes espirituales invisibles. Y tenemos que clarificarlo, cuyo fin, hermanos, es destruir el propósito y destino eterno de los creyentes. Opera en el plano natural con tal de destruir a los creyentes en el plano espiritual. O sea, el diablo sabe para dónde va usted y quiere impedir que usted vaya allá. Por eso es que lo meten cositas así, mire. Y usted ni cuenta se está dando. Entonces el Señor nos está abriendo los ojos y vamos a pensar que somos poderosos en el Señor. Tenemos entendimiento que hay una lucha declarada, pero tenemos a alguien de nuestro lado que es poderoso y nos va a ayudar. Pablo nos advierte, nos insta a la vez que mantengamos una posición de combate inamovible con la ayuda de Dios. Eso es lo que nos advierte Pablo, que nosotros nos mantengamos en una constante lucha. O sea, no descuidarnos por ningún momento, en ningún momento, bajo ninguna situación, para que el enemigo nos vaya a tomar distraídos. Tenemos que estar siempre en pie de batalla. Por eso es que debemos orar todos los días. Por eso que debemos ayunar todos los días. Por eso debemos leer la palabra todos los días. Por eso es que tenemos que pensar en cosas buenas todos los días. Por eso es que tenemos hasta grupos de oración que se los estamos mandando a su teléfono para que si a usted no le gusta orar, por lo menos oiga otro que ora por usted. Y si ni eso hace usted, está fletada la cosa. Porque le hacemos el remolido y no se lo traga, ya esas cosas serias. Que el Señor nos perdone por lo malcriado que somos para hablar. Por mí lo dijo, dirá alguno, sí, por usted. Amén, sí, por usted lo estoy diciendo. Porque somos la casa que tenemos que estarnos cultivando todos los días. Entonces, cuando mi teléfono hace clic en un momento y en mi teléfono y es el grupo de oración, alguien tiene que decir, ¿quién será que está orando? Entonces debo de activar la oración y empezar a unirme en esta oración para que el Señor nos ministre a todos. ¿De acuerdo? Somos una guardia de oración. ¿Y cuál es la intención de esa guardia de oración? Que ese día, 1 del mes, alguien esté orando por nosotros, nos esté bendiciendo. Y todos tenemos que estar contentos diciendo, vamos a escuchar la palabra de bendición que alguien nos está mandando a través de la oración. Diga conmigo, vamos a ser entendidos para entender cómo el enemigo nos distrae para mandarlo por un tubo de media. Amén. No cabe con nosotros, el enemigo no cabe con nosotros. ¿Cuántos quieren confesar eso? El enemigo no cabe con nosotros, porque aquí está Cristo con nosotros. Y no pueden haber dos jefes en la casa. Si está Cristo, lo tenemos todo. Así que, mis hermanos, vamos a pensar que el combate es directo y vamos a ser vencedores en él. Estoy encendido y quisiera hablar mucho tiempo, pero trataré la manera de resumir algunas cosas. Si nos investimos del poder y tomamos toda la armadura, estoy seguro que vamos a tomar en cuenta la victoria de Cristo en la cruz. Y yo quiero decirle, mis hermanos, en Cristo Jesús, desde la cruz tenemos victoria. ¿Cuántos quieren confesar conmigo eso? En Cristo Jesús, desde la cruz ya tenemos la victoria ganada, porque Él conquistó el poder de la muerte desde la cruz y se lo otorgó a usted que es creyente en Él. Amén. Así que todo aquel que cree es hijo de Dios y ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces tenemos que entender que en la cruz ya está ganada la victoria a su favor. En esa cruz fue ganada su redención. También la palabra nos instruye. También el Espíritu Santo nos induce a Cristo. Hay veces que nos sentimos así todos apachurrados y sabemos que una oradita nos cae bien. Y nos vamos a la oradita y se compone la cosa. ¿Alguien puede decir amén?
Hay veces que una oradita nos compone el día, mis hermanos. Una leidita de un pasaje nos compone el día. Una visitita de alguien que llega a darnos aliento nos compone el día. Entonces tenemos que entender que nosotros vamos a creer que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y con nosotros y para nosotros y por nosotros para que seamos una iglesia poderosa en este camino que vamos. Así que vamos a entender que si nos investimos del poder y tomamos toda la armadura de Dios, quiero que lea conmigo, en cada obstáculo, en cada ataque adverso, en cada impulso que quiera desviarnos de nuestro buen propósito dado por Dios, seremos vencedores por medio de Él. ¿Y qué más? Tendremos victoria. Amén. ¿Lo confiesa usted? Si nosotros nos tomamos con la armadura que Dios ya nos dio, entonces en cada obstáculo, en cada ataque, en cada impulso que tengamos nosotros que nos quiera desviar de nuestro buen propósito, vamos a ser vencedores. Al ataque los vamos a poner en su lugar, los obstáculos en su lugar, nuestros impulsos en su lugar, y nosotros vamos a ser vencedores. De eso se trata, pero es una lucha que la lleva usted y también la llevo yo. No lucho yo por usted, sino usted y yo luchamos juntos por lo que nos corresponde a los dos. De eso se trata. Por eso mismo es preciso tomar el consejo. Y otra vez digo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El encargo es para toda la comunidad cristiana. Desde ese aspecto colectivo tenemos que pensar. Pablo dijo, hermanos míos. Significa que es para todos. La comunidad cristiana, el encargo es para la iglesia en general, el llamado es para toda la comunidad de fe, para toda la iglesia. Así que nadie se escapa de este llamado. Uno de los más grandes retos de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y otras luchas que ya mencioné. Tengo que saber cuáles vienen directos de arriba y cuándo es el pantalón que me queda muy acampanado. ¿Alguien recuerda los pantalones acampanados de antes, verdad? Había veces que uno mismo se maniaba con ellos. Por eso lo hicieron punta de yuca hoy, para que no se manee nadie. Es algo que no tiene nada que ver con el mensaje. Hermanos amados, tenemos que reconocer que hay cosas que vienen ataques directos y hay cosas que también son cuestiones mías. Por ejemplo, me dieron un tamal y me hizo mal. Eso no es un ataque del diablo, hermano. Es que este diablo no quiere que ayune. No, el tamal que se comió le hizo mal. No va con su constitución de su estómago. Y así cuestiones, no durmió toda la noche porque el vecino tenía fiesta. Este diablo que no me deja dormir. No, es el vecino que no lo deja dormir. O sea, tenemos que ser muy prudentes para saber cuándo los ataques vienen y cuándo los ataques son directamente cuestiones nuestras. No, es que no tengo hambre. Llego a la casa y no tengo hambre, me acabo de comer un banano. Entonces, el diablo no es el que se está metiendo para que no almuerce. El diablo puede usar el banano para que mi esposa se moleste conmigo porque no le aprecie el almuerzo. Eso sí es cierto. Alguien me regaló un fresco y ya no almuerzo en mi casa. Y mi esposa me estaba esperando para almorzar en el mejor día de los dos y ese día llego desganado, arruiné la fiesta. Y ahí sí puede ver que el enemigo está interviniendo. Entonces tenemos que entender de dónde pueda venir el ataque, mis hermanos, porque la lucha está declarada. ¿De acuerdo conmigo? Usted dirá, pues tanto no, pero en algo sí. Tenemos que pensar que el Señor nos quiere bendecir. Así que si lo que nos pasa en el día a día nos aparta del propósito, nos aleja de la comunidad de fe, nos enfría espiritualmente, ¿lo puede decir conmigo esto? Si lo que nos pasa en el día a día nos aparta del propósito, nos aleja de la comunidad de fe, nos enfría espiritualmente, el enemigo está logrando ventaja. Es deber de cada uno accionar para no dejarse vencer. ¿Esto quién lo resuelve? ¿Usted o quién? Usted. Esto que me está pasando me está alejando de la iglesia. Ah, bueno, el enemigo está ganando terreno. Esto que está pasando nos está arruinando la relación familiar. Ah, muy bien, el enemigo está ganando terreno. Esto que está pasando nos puso en problemas a la congregación. Ah, muy bien, el enemigo está ganando terreno. O sea, si lo que nos pasa en el día a día ocasiona problemas que afectan mi relación con Dios y con la sociedad,
el enemigo está logrando ventaja. Tenemos que ser personas de cuidado y reaccionar. Así que batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas encabezadas por Satanás. Y estamos muy seguros y la palabra del Señor nos invita a estar alertas y velar para no dejarnos vencer por él. Porque como león rugiente anda buscando a ver quién se descuida para despedazarlo. Ya lo sabe usted, está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Así que debemos depender de las fuerzas de Dios y usar debidamente la armadura que Él nos da. Todo el cuerpo de Dios o toda la iglesia necesita amarse y cada individuo debe fortalecerse y sumarse al esfuerzo porque somos una iglesia constituida por personas. Si usted se esfuerza y yo también, somos una fuerza incontenible. ¿Sí? Quiero decirle algo. En una ocasión, alguien le pide oración a un hermano. Él llegó el hermano llegó con el hermano y le dice, hermano pastor, le dice, él no era pastor, por cierto, era evangelista, y le dice, hermano pastor, necesito que me ayude a orar. Y le empieza a poner un montón de problemas que tenía en la vida. La hermana se fue creyendo que el pastor iba a orar por ella. El que ella le dijo pastor era un evangelista. Cuando los años se encontraron por allá, le dice, hermano, quiero agradecerle por la oración que hizo. Fíjese que solventé mi problema. Y él se quedó jalando. ¿De qué me habló? No me recuerdo. Entonces ella le describió otra vez el problema y le dice, sí, mi hermano, ¿y cómo le fue? Cuénteme. Y él confesó que había sido débil, no apoyando a la hermana. Muchas veces nos pasa eso. De todos somos llamados a fortalecernos unos con otros, tomar fuerzas y no descuidar que hay alguno que nos está confiando porque él está débil y está pensando que yo estoy fuerte. ¿Copiaron eso? Todos somos llamados a fortalecernos unos con otros. Y si usted sabe que en mal palo se pegó a alguien, entonces tiene que remitirlo inmediatamente y decirle, hermana, venga conmigo. Yo casi no oro, pero no se lo diga, solo piénselo usted. Voy a llevarla con alguien que sí considero que sí ora. Y si ese otro tampoco ora, pues entonces en ese mismo instante, hermanos, estoy diciendo cosas que no deberían pasar en la iglesia, pero pasan. Entonces llevarla con alguien que sí tiene sus rodillas con muestra que sí ora. Pero luchar para que algo pase para vencer cualquier situación que nos esté afectando. Estoy dándome a entender en algo, ¿verdad? Entonces tenemos la responsabilidad. ¿Qué podemos considerar en cuanto a la armadura de Dios si estamos hablando del poder que da el Espíritu Santo? Solamente bastaría pensar en la iglesia del primer siglo, descrita en el libro de los Hechos. Esa iglesia enfrentó y superó toda crisis, manifestó un poder evidenciado en el fruto del Espíritu y es un reto que tenemos nosotros, que debemos reforzar nuestros lazos con el Espíritu de Dios si queremos ser una iglesia saludable. La iglesia del primer siglo es la copia de cómo deberíamos ser nosotros. Una iglesia que en todo era poderosa. Y esta iglesia, diga conmigo, esta iglesia puede ser poderosa en el Señor cuando se vista y se revista del poder que tenía la iglesia del primer siglo. Y ese poder está activo hoy porque es el poder del Espíritu Santo y como Él es eterno, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, también el poder que le dio a aquellos, nos lo va a dar a nosotros. Y así que vamos viendo ya por último. Cuando tengamos claridad que estamos luchando contra las fuerzas de las tinieblas, no olvidaremos que necesitamos el poder que dijo Jesús que los creyentes obtendrían cuando recibieran el Espíritu Santo. Él dijo, me seréis testigos. O sea, van a aguantar hasta la muerte si es posible, pero no se van a rajar. Ninguno de los discípulos se rajó. Solo Judas, pero ese no había entrado en esa onda todavía. Pero los otros llegaron al grado de dar su vida por el testimonio del Evangelio. No se rajaron. Quisiera decir muchas cosas, pero estamos a tiempo. Toda iglesia que está consciente de que sus luchas no son carnales sino espirituales, ¿qué va a hacer? Buscará intencionalmente vestirse como escogidos de Dios. Si nosotros somos una iglesia que tenemos el poder, vamos a obtenerlo en el nombre de Jesús. Así que finalizo diciendo que el creyente debe considerar que fue creado en perfección para vivir así. En perfección. Un espíritu
sin pecado. Y Cristo ya nos redimió en la cruz, para que si no podemos ser por nuestra propia cuenta sin pecado, en la cruz fueron quitados todos nuestros pecados. Y sin pecado somos aceptos delante de Dios. ¿Cuesta renunciar al pecado? Sí, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando me cubro del poder de Cristo, yo puedo vencer cualquier fuerza que quiera obstruir mi vida espiritual. Y aquí tendremos que estar entendidos. Entonces, el creyente diligente se viste de poder para vencer toda artimaña de error. Mediante la redención en Cristo se nos dio autoridad en Cristo contra el poder del enemigo. La victoria de Cristo sobre el poder del maligno fue evidente. Nosotros debemos estar investidos de ese poder. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Así es el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a los que son nueva criatura se les dio el poder del Espíritu Santo. Y si usted tiene ese poder del Espíritu Santo, será una iglesia poderosa. Así que no olvidemos que estamos en el año del reforzamiento. Estamos en el año de trabajar con una fe cimentada, una fe firme, una fe inamovible. ¿Y de quién depende? Depende de mí y depende de usted. Diga conmigo en el nombre del Señor: somos una iglesia a la que se le dio poder desde la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se conquistó nuestro poder, porque se venció a la muerte. ¿De acuerdo conmigo? Se venció la condenación. Así que nosotros tenemos el poder de la vida. Y si eso fuera poco, diga conmigo, más tarde se nos ofreció el poder del Espíritu Santo. Y diga conmigo, ese poder del Espíritu Santo vino a nosotros y está con nosotros. Así que tenemos el poder de nuestra redención y tenemos el poder del Espíritu Santo. Y con ese poder somos una iglesia poderosa para la gloria y honra de nuestro Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has permitido hablar en este momento. Gracias por esta reflexión. Yo te encargo, Señor, que cada uno de nosotros entendamos que somos personas que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No somos una iglesia que está pensando a ver qué sale, a ver qué resulta. Somos una iglesia que sabemos muy bien que hemos ganado una batalla contigo. Desde la cruz del Calvario ya tenemos ganada nuestra batalla. Pero también sabemos muy bien que hay un enemigo que está interesado en vencernos y hacernos perder esa batalla. Estamos declarando que en tu nombre vamos a seguir ganando esas batallas, porque ahora contamos con tu palabra que nos esperanza y también con el Espíritu Santo que nos acompaña, nos conforta y nos empodera. De esa cuenta podemos decir que somos una iglesia en poder, con autoridad para frenar cualquier artimaña del error, para que podamos declarar que en el nombre de Jesús y con la cobertura de Él, somos un pueblo victorioso para la honra y para la gloria de aquel que es nuestro Creador y también nuestro Redentor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.